suspensivo es un programa del Centro Regional de Estudios Internacionales. Como objetivo tiene el aporte de los académicos nacionales a discutir y debatir sobre un sinnúmero de temas de corte internacional para nuestros consumidores, los televidentes y a todos los miembros del club de afiliados del Centro Regional de Estudios Internacionales. Yo primeramente quiero agradecerle a la Universidad del Valle por estar dando paso firme en lo que nosotros hemos firmado el convenio pasado. Quiero agradecer al licenciado Mauricio Mairena, quien es el coordinador de la carrera de Relaciones Internacionales en Univalle y que somos testigos del gran aporte que están haciendo en la enseñanza de los futuros relacionistas internacionales. También quiero presentar a los panelistas que nos acompañan hoy. Primeramente al máster Álvaro Ibarra, quien es teniente coronel en retiro del ejército nicaragüense. Él estudió en la Escuela Lenin del OTB, de la Organización del Tratado del Pacto de Varsovia, durante la Guerra Fría. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y se recibió en el curso especializado del Ejército ALEMI, Alto de Estudios Militares. También me acompaña hoy el máster Alberto Matus. Él es un especialista en Relaciones Internacionales, graduado del Instituto Estatal Moscovita de Relaciones Internacionales de la Unión Soviética, adscrito a la Cancillería Soviética, hoy a la Cancillería de la Federación Rusa, un especialista en seguridad y defensa, y también un especialista en Inglaterra y Latinoamérica, que eso es lo que marca, quiero decir, la preparación extranjera en el caso del INGIMO soviético y ruso, que prepara a sus profesionales de manera geográfica, que eso va a alimentar la forma en que vamos a realizar el debate esta tarde en Univalle. Ahora vamos a presentar el tema. El tema de debate de hoy es Siria. Un tema muy controvertido, muy actual, muy importante desde todos los ángulos de vista, no solamente de la conflictología, del estudio de la conflictología, las relaciones internacionales o las geopolíticas, sino también del derecho internacional, del derecho humanitario internacional, que está siendo trastocado por los diferentes especialistas y medios masivos de información en el mundo, ¿verdad? Y de ahí la importancia de tener a estos estimados amigos y colegas preparados en diferentes ramas. Alberto Matus sobre Inglaterra y en asuntos militares, teniente coronel en retiro Ibarra, quienes de manera transversal, por haber estudiado todo en la Unión Soviética, podemos enfocar con bastante facilidad ese nuevo accionar de Rusia en cuanto al tema de Siria. Hasta la actualidad, la guerra que vive Siria, se estima que ha dejado al inicio, para el 2013, había más de 60.000 víctimas civiles al inicio de ese conflicto.
que no comenzó en el 2013, comenzó en el 2011. Ya para el 2015 habían 250.000 muertos por el año pasado y se estima para ahora este año, en 2016, que por lo menos 4 millones de refugiados es la tragedia de los sirios. La gran mayoría de las ciudades, ¿verdad?, de este estado están devastadas, destruidas. El 40% de la población en plena situación de crisis. Se han usado armamentos químicos, ¿verdad? En ese conflicto se han cometido crímenes de guerra y todo el patrimonio histórico ha sido completamente destruido y saqueado. Y muchos analistas consideran que esto es la continuación de lo que eufemísticamente y por desgracia hasta en el campo académico se utiliza, la continuación de lo que se conoce como primavera árabe. Yo quiero pedirle a Alberto, conociendo su nivel de especialidad sobre Inglaterra y sobre geopolítica, tal vez no nos vamos a remontar a los casos de aquel libro que tú estudiaste hasta la saciedad, los 7 pilares de la sabiduría de Lawrence de Arabia, o aquel famoso libro que tiene como 700 páginas, que se llama El Gran Juego. El Gran Juego de este británico especialista, que te define la gran confrontación que existe entre Inglaterra y Rusia ya por muchos siglos sobre la región del Medio Oriente. O también para iniciar a abordar el conflicto y conociendo tu profundidad en temas también religiosos, históricos, multiculturales, étnicos, que se remontan a la Biblia. Tal vez no votamos en esta parte, ¿verdad? No votamos en esta parte. En Stratford hay una serie de mapas muy actualizados en las redes que te analizan el problema desde lo geográfico, ¿verdad? La solución a esa ecuación espacio-territorio, o por la vía histórica o étnica cultural, los sunitas, los chiitas, los alawitas, y tal vez entramos un poco más en las causas más cercanas de este conflicto. ¿Realmente cree Alberto o Álvaro que se debe a la primavera árabe? A mí me gustaría regresar un poquito para encontrar las claves de la crisis de Siria. Hay que buscar en la propia historia de Siria. Siria es un país, o sea, es un pueblo tan antiguo como la humanidad misma, como la civilización misma nació con las civilizaciones. Y por esta tierra pasaron prácticamente todos los imperios de la antigüedad, empezando pues con los imperios del Éufrates y el Tigris, o sea, los imperios que nacieron en la Mesopotamia, pasando por el imperio griego, por los romanos, y acabando con los imperios del siglo XX. ¿Qué significa esto? Que en esta pequeña porción de territorio han convivido una enorme cantidad de personas con una multicultural, multiétnica, y sobre todo con una gran diversidad religiosa. ¿Qué significa eso? Que el problema sirio en la actualidad no está centrado en un problema religioso, no está centrado en un problema étnico, multiétnico. O sea, las claves están en otro. Las claves del problema sirio están fuera de Siria, no dentro de Siria. Siria es una nación, y al igual que las que nos circundan, que ha convivido con esta serie de factores que son tan inherentes a la raza humana, al ser humano, como es la religión, como son la cultura y las costumbres diferenciadas. Y si regresamos a la historia de Siria, desde 1971, o sea, que el partido Baas toma el control sobre sus políticos, sobre esta nación, no hubo ni un solo levantamiento, ¿verdad? Más aquellos que fueron generados por un conflicto tan viejo, pues, que se remonta desde el siglo
19, que es el problema kurdo, que es un problema que no es exclusivamente de sirio, pues, sino un problema regional que tiene que ver con 4 naciones vecinas, ¿verdad? Entonces, el problema no está, como te digo, dentro de Siria, sino hay que buscarlo afuera. ¿Dónde? Pues vamos a buscar las claves aquí con nosotros. Ok, Álvaro, entonces con lo que dice Alberto, ¿verdad? Lo que establece Alberto, si el problema, ¿verdad?, en Siria no es religioso, no es interétnico, con esto él está desmontando todo un tema que lo tratan de hacer viral, y es que la causa principal de Siria, un conflicto dentro de la revolución de primavera, es interno, es el pueblo insatisfecho con la dictadura de Bashar al-Assad, que es el presidente actual de Siria, y que sustituyó pues, tras la muerte de su padre. ¿Qué opinan? Alberto dice que fuera. Sí, bueno, muchas gracias. Como parte del miembro del CREI, la universidad que nos brinda la oportunidad y este Canal 22 que va a salir con esta exposición interesante sobre el tema de Siria. Quiero primero, manifestarte que es un tema que lo puedes encasillar de acuerdo al ambiente o al aspecto que le querés abordar. Muy especialmente Siria tiene una historia, como lo decía mi hermano, muy amplia, pero cuando vos lo conceptualizás en qué radica la situación actual de Siria, todo el mundo oye hablar de una guerra, oye hablar del involucramiento de los Estados Unidos, Europa, ahí está la OTAN, ahí está Rusia, ahí está China. Entonces, hay causas de las cuales, si vos ves quiénes están contraponiendo planes o objetivos e intereses, te das cuenta que hay una parte en el fondo religiosa, porque en algún momento aspectos culturales de poder quieren tomar por tribalismo el ambiente político, otros por aspectos culturales y otros por aspectos meramente geoestratégicos. Entonces, hay algo muy interesante. Sí, desde mi punto de vista, de lo que me ha actualizado, la noticia actual, que es la que está en los medios de comunicación, la más fuerte, la que más vivamente todos los días sale, es el conflicto el cual no presenta y se denota el fundamento, el porqué de la guerra actual de Siria. Entonces, cuando lo evocamos, nos damos cuenta que hay intereses encontrados entre dos potencias, pues las potencias que en la Guerra Fría fueron declaradas, se definieron. Se había dicho que antes unipolarmente solamente estaban los Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín. Otros hablan que después de con la llegada de Putin pues, ha renacido otra vez la posición de Rusia, entonces vuelven las contradicciones Occidente-Oriente y que de esa manera vuelven a resurgir toda esta lucha por intereses. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás del telón de la guerra de Siria actualmente? Intereses políticos. Hay porque quieren cambiar al presidente actualmente, o hay quienes quieren cambiar la situación cultural o quieren cambiar la situación religiosa. Cuando nos damos cuenta, hay un motivo trascendental, fundamental, que es lo que nosotros estamos viendo la causa de la guerra en este momento, y es el interés por el gas. Entonces, el tema del gas natural, cuando nosotros lo vemos, entonces tenemos que ver quiénes están involucrados en estos intereses. Okay. Ahí ya hay un motivo que te trasciende Okay. todos los aspectos anteriores a lo actual. ¿Cuál es el trasfondo de la guerra actual de Siria? Un interés meramente geoestratégico económico por tener dominio y ponerle las manos a un interés que es fundamental como es el gas. Claro, ahora al 2016, tras casi 5 años de conflicto, ¿verdad?, en Siria,
alcanzamos otras nociones o otro nivel de comprensión sobre el conflicto, pero en aquel entonces, ¿verdad? Uno de los brokers de la desinformación, le llamo yo, o de la desestabilización, que son ese ejército de institutos académicos especializados que saturan el mundo global académico con analistas, con posiciones, con los conceptos, afirmaban de que era algo muy natural el levantamiento en Siria y que esto era prácticamente la continuación del inicio de esta. Me refiero a aquel verdulero que en Túnez, producto de la imposibilidad económica que existía en su país, se prendió fuego. Se prendió fuego como protesta y entonces todas estas protestas siguieron de Túnez a Egipto. Ya viste en Egipto lo que pasó con el presidente Mubarak, ¿verdad? Luego de Egipto pasó a Libia, vimos lo que sucedió en Libia, el asesinato del coronel Gaddafi, ¿verdad? Y luego se traslada a Siria, y en Siria toma ese nivel de 300.000 personas muertas, ¿verdad? En 5 años, una barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Esa tesis sobre el surgimiento del conflicto en Siria, producto de las revoluciones de primavera y de ese verdulero que se prendió fuego, prácticamente es inaceptable. Y en su momento es inaceptable y era debatible, ¿verdad? Solo que estos puntos que vos estás mencionando no se mencionaban, pero no se aceptaban. Aquí en México, aquí nomás, ¿no? En México, diario amanecen decenas de personas colgadas en los puentes. Un estado fallido por completo. Los de los 43 quemados famosos de Ayotzinapa, no pasa nada. Yo no veo que en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, aquí, producto de la dictadura, de la corrupción, de la pobreza profunda que allí existe, estén revoluciones, como ya le dijeron el año pasado, que trataron de calificar a muchas situaciones políticas que se dieron en Centroamérica como las revoluciones latinoamericanas. Salvador, yo quisiera acotar un poquito. Mira, el asunto de la primavera árabe y la revolución de Ecuador me parece que es tan profundo en sí que podríamos nosotros platicarlo extensamente, pero me parece que... Pero no es eso. Pero me parece que Siria es algo muy especial. Siria trasciende la importancia de los países del norte de África, por ejemplo. En los países del norte de África eran todos ellos, inclusive en Libia, eran países que de alguna manera estaban transando con Occidente, de que estaban trabajando ya con Occidente. Pues. Egipto, desde 1974, con el pacto pues, de Camp David, dejó prácticamente a un lado cualquier amistad con Rusia, con la Unión Soviética, lo que es Rusia ahora. O sea que no hay ningún conflicto de tipo ideológico. Igual pues, en Túnez, igual en Libia mismo, que Libia estaba inclusive abriendo sus puertas a las transnacionales. O sea, en Siria es otra cosa completamente. Y en las claves... Siria se considera parte de los socios europeos. Pero las claves de Siria son diferentes, porque las claves de Siria dependen de quiénes son los actores. Rusia tiene su propio... vamos a hablar de geopolítica, está claro. Sin embargo, Rusia tiene sus propias motivaciones. Occidente, a la cabeza de los Estados Unidos, tiene sus propias motivaciones, y las potencias regionales, pues Arabia Saudita, Turquía e Irán tienen sus propias motivaciones. El gran problema digamos, el gran hallazgo en esto es que Siria es un país, o sea, donde todos esos intereses, o sea, oscuros, abiertos, o como vos querrás decir, confluyen de una manera perversa para la nación árabe. Siria es la sociedad más exitosa de Medio Oriente. O sea, una sociedad muy tolerante, una sociedad donde cohabitaban las grandes ramas del Islam, donde cohabitaba el cristianismo, o sea, inclusive el Partido Socialista, pues, de tendencia de izquierda, pues, y cohabitaban de una manera perfecta. Sus instituciones trabajaban muy bien, y además de eso el nivel educativo era increíble, pues.
partiendo de que la mayor parte de la clase media hablaba varios idiomas extranjeros, pues, incluyendo francés, inglés, ¿verdad? Árabe culto, ruso. Entonces hay que buscarle norte, o sea, ¿qué pasa pues, realmente? Entonces, los Estados Unidos, por Esa ejemplo, fuerza foránea que vos decís, exactamente, exógena. los Estados Unidos después, con la caída del campo socialista se quedó prácticamente sin enemigo. Y coincide que se quede sin enemigo, coincide en una baja económica, en una tendencia a la baja de su poderío económico, de su influencia económica en el mundo. Eso influye mucho en el tipo de doctrina militar, que en ese momento prácticamente se desgasta, se desgasta y se queda prácticamente sin respuesta para un mundo cambiante, un mundo en que se traslada el activismo político a la periferia, en este caso pues, al Medio Oriente, que ya no es el problema árabe-israelí, sino es un problema mayor, ¿verdad? Entonces los Estados Unidos sí tienen en Siria un gran interés. ¿Por qué? Es por el renacimiento militar de Rusia. Rusia tiene que está tiene que ver mucho, ¿verdad? Con que Rusia después del 90, pues, después de arreglar sus problemas internos, empezó a rearmarse, empezó a modernizar sus fuerzas armadas, entendiendo que no podía ser una economía autárquica como fue la Unión Soviética, tenía que salir hacia afuera y tenía que salir con productos, tenía que modernizar su economía, tenía que dejar de ser un país el cual depende en un 60% de la venta de materias primas, de la venta de armas o de la venta de tecnología espacial. Entonces quieren ser un jugador activo en la economía mundial. Eso ya es Rusia. Siempre esperando. Los Estados Unidos ven eso. ¿Y qué prevén? Que Rusia va a tener entonces que fortalecer sus fuerzas armadas. Y sobre todo va a tener que fortalecer una armada, un ejército, o sea, una fuerza en el mar, o sea, profunda, o sea, para proteger sus océanos, que es donde está la mayor parte de la riqueza, para proteger sus vías comerciales. Ok, mire. Entonces, disculpame, entonces, ¿dónde entra Siria? Siria tiene la principal base marítima y las principales bases, o sea, y casi la única, porque las otras están en sus países, en sus países aliados, pues, y en el Ártico. Claro, lo que quiero es cerrar, por decir, una conclusión. Los Estados Unidos son esa fuerza exógena, ¿verdad? Que ven una de las fuerzas. Sí, principal, porque es la que ha mencionado primero, ante el conflicto en Siria, y la causa es por el renacimiento de la capacidad militar rusa, ante una imposibilidad o agotamiento de la doctrina militar norteamericana, ¿verdad? Aunque estamos obviando todas las recomendaciones de política exterior que Charles Kraus-Tamer le llamó prácticamente después del derrumbe del campo socialista como la necesidad de la libertad de acción de los norteamericanos en un momento en que no tenía, como dice Alberto, enemigo que le contrapusiera a su balanza de poder. ¿Qué significa esto en términos, por ejemplo, muy nicaragüenses? La Contra, aquí en Nicaragua, que era financiada por los norteamericanos, cuando vos hablas ya con muchos altos jefes de la Contra y jefes de comandos regionales, ellos te dicen, lo más lamentable para nosotros es escuchar de los mismos norteamericanos su plan que para ellos, nosotros, no íbamos a entrar triunfantes aquí. Nuestro accionar tenía un límite. Cuando ahora ves la masividad del involucramiento de los mercenarios en todo el Medio Oriente y la forma en que conducen su guerra y el tipo de armamento que la conduce, es lo que Kraus-Tamer demandaba como libertad de acción en política exterior de los norteamericanos. No te limites a conflictos que inclusive lo puedes perder.
sino que sean conflictos que te reordenen el balance de poder regional en X o Y lugar del mundo y con plena libertad de acción, porque al final no hay ninguna corte internacional que te pueda llevar a vos al banquillo de lo acusado sobre eso, pues. Pero recapitulando sobre el tema de la fuerza exógena o la causa exógena de este conflicto. Reforzando un poco lo que acabas de explicar, la política internacional mide las punas entre las potencias. En la Guerra Fría, algunas veces podemos determinar de que hubieron guerras de carácter caprichoso. Por ejemplo, la invasión a Grenada, una islita que no tenía ni hubo ninguna resistencia militar, eso te indica que qué interés pudo haber marcado más que el demostrar la potencia, el capitalismo, los Estados Unidos. No, Nicaragua, ahí me marca. Ahí los rusos pararon algo en eso. Sí. En Grenada no es caprichosa. En Grenada los norteamericanos lo que pretenden es cortar de un tajo un posible archipiélago socialista en el mar Caribe. O sea, que unido a Panamá, ¿verdad? Porque también es otro, o sea, en el Caribe, pues, y Panamá, Nicaragua, que se le haga un problema, un archipiélago socialista. Desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, Nicaragua nunca le fue una amenaza a los Estados Unidos. Sí. Pero con la revolución sí lo vieron como que aquí se iban a construir bases nucleares rusas o la trascendencia, y crearon un paquín. Y por eso fue caprichosa la política de los Estados Unidos, una guerra contra Nicaragua. Y lógicamente, Grenada, una islita que no significaba más que simplemente que se declaró no estar de acuerdo con los Estados Unidos, y como recibía ayuda de Rusia, fue caprichosa porque tampoco volvemos a lo mismo. ¿Qué le significaba Grenada del peligro a los Estados Unidos? Nada, simplemente capricho, porque no coincidía con su política ideológica y geopolítica. Marcaba una tendencia. Pero vuelvo a lo mismo. El expansionismo de lo que nosotros pudimos haber creado de influencia, bueno, si era la llama de era por eso, hubiera sido diferente como que la llama de la revolución. Solo empatando rápidamente eso que estás diciendo, mira, Rusia en este momento, la Federación Rusia está en pláticas bilaterales con muchos pequeños países que no tienen trayectoria socialista, de que no han sido socios de ellos, o sea, como las Islas Seychelles, como Singapur, o sea, después está Vietnam, pues está Chipre, en el cual pretenden hacer bases de avituallamiento para su futura gran flota. O sea, en Nicaragua ya ha habido conversaciones, o sea, con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela. Inclusive en Venezuela hay un contingente de 200. Lo has leído. Exactamente. De manera... Sí. No, y hay declaraciones del ministro Lavrov, ¿verdad?, sobre ese asunto. Y luego, como te digo, en Seychelles, en Chipre, en Vietnam mismo, precisamente para hacer esta flota profunda. O sea, imagínate que en ese entonces, ¿qué es lo que tenía Grenada? Una gran pista que estaban haciendo los cubanos. Entonces, por eso fue, no era por la cuestión de que eran socialistas, sino que ya los cubanos estaban haciendo una pista grande. Entonces, hay algunas cosas que... Sí, pero de nuevo... Vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. Cuando yo digo caprichosa, si esa hormiga le picó al elefante en la oreja y lo hizo brincar, no tenía la trascendencia como para que lo invadiera. A eso me refiero. La necesitaran a su líder. Exacto, la trascendencia de haber hecho lo que hicieron. Te lo voy a trasladar más cercano. Ellos vieron los aviones rusos. Te lo voy a... No, ya me imagino como que la invasión iba a ser por Nicaragua, Cuba, hacia los Estados Unidos. ¡Jamás! Cortaron por los años. Jamás. Por eso te hablo de capricho, porque nunca fue como una amenaza geoestratégica. Y si lo llevamos al contexto actual, que Nicaragua puede servir de una base de entrenamiento, es simbólico, porque lo que le podemos abastecer a la flota rusa podría ser nada más agua y sol, azúcar y tal vez sal. En política los símbolos pero son no, yo estoy en relaciones internacionales. Acordate que el voto de una bandera es un país, independientemente del tamaño y eso.
en lo geopolítico. Es una incidencia en tu traspaso. Por eso me enfoqué en lo geopolítico y lo estratégico, porque vuelvo a lo mismo, si lo llevamos al contexto actual para caer en Siria, yo me tendría que llevar a la época de la invasión que causó hacia Irak. Fue caprichosa, más que caprichosa, mucha gente dice, no fue estratégica, pero más que estratégica, geopolítica y geomilitar, verdaderamente ahí el asunto fue económico. A mí nadie me va a sacar de este momento en que me digan que la invasión y que después del 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo y agarraron a San Hussein, lo acusaron de guerrerista, armas nucleares, lo acusaron de tener armas biológicas y lo mataron. Y al final, el resumen, la ONU y todo el mundo se lavaron las manos y dijeron que discúlpenos porque al final no había nada. Pero no, al final el telón era el objetivo que estaba marcando que iban detrás del petróleo. Durante 9 años saquearon el petróleo hasta llenar sus capacidades de depósito en los Estados Unidos. ¿Por qué sale los Estados Unidos recientemente de Irak? No sale simplemente porque ya no puede, es que ya no iba a ayudarle a Irak. El problema es que ya no le interesaban las bases petroleras que había en Irak. Disculpame, quiero terminar porque hay un elemento que lo quiero unir con lo que decía Salvador. Cuando yo hablaba de Siria y detrás del telón está el tema del gas, me fui al golpe estratégico que hay ahorita. ¿Por qué el interés del gas? Porque lógicamente es la alternativa al petróleo. Porque lógicamente las potencias están viendo que la tendencia al agotamiento de las reservas del petróleo hay que buscarle una alternativa. Y la alternativa más viable y la que está más a la mano, aunque la más viable sería el sol, ¿verdad? La energía solar y las energías renovables como la eólica y la hidráulica. Sin embargo, se están apostando hacia las del gas. Y en eso radica porque la misma Rusia a partir del 90 con Alemania crean un proyecto, el Nord y Sur Stream, teniendo como contraposición al proyecto Nabucco, elaborado por los Estados Unidos y Europa. Se da desde a partir del 90 una guerra de intereses estratégicos por la fuente de energía y todo hace avisorar hacia el gas. Y por eso el gasoducto ruso que alimenta a Europa, lógicamente Europa tiene una contradicción. Es de la OTAN en estrategia en contra de Rusia y depende del gas ruso. Y la nueva línea que venía a fortalecer por si en un caso Europa traicionaba, cortaba, retiraba o cualquier cosa se terminaban los intereses ruso-Europa por medio del gas, está actualmente la nueva tendencia. El gas por el Mediterráneo, el gas por el Mar Negro, a través de hacer están en contradicción. Entonces, ¿yo por qué llevo a la palestra el gas? Porque todo lo que ideológica, política, estratégica, entonces yo tendría que terminar mi parte ahorita diciendo, miren, en un momento dado, Siria muestra lo que Rusia no había demostrado cuando Irak no la pudo, ni contra Libia, ni con Libia, cuando pudo haber hecho y decir, espérense, los Estados Unidos ya no va a hacer lo que quiere en el país que quiere. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Que en el momento que Obama quiere autorizar, como sin permiso de la ONU, atacar Siria, acusándola de ser un país que había matado usando armas químicas, los rusos dijeron no. ¿En contraposición a qué? Álvaro, Ahí hubo una crisis. El petróleo, ahí hubo una el situación. petróleo ya no es, en este momento ya no es el petróleo, o sea, de hace 5 años. La lucha por los yacimientos de petróleo realmente no están en primer lugar a la hora, o sea, de planificar una estrategia. No solamente petróleo, aparte que Libia más estratégicamente es el agua. Regresando básicamente a Siria, la totalidad de los yacimientos petrolíferos de Siria están en la región kurda. No están en todo el territorio, eso ya está mapeado, ¿verdad? Sin embargo, los Estados Unidos no están interesados realmente.
Siria básicamente, o sea, el problema de las invasiones de los 90, pues, de los Estados Unidos en la región, no fue movilizada por el petróleo, ni el peligro, pues, de que de las rutas internacionales del petróleo. El problema era que se estaba haciendo un eje muy poderoso, o sea, aliado de Rusia. No, O sea, que estaba siempre fue Irán, o sea, que estaba muy cerca, por todas, o sea, al haber sido tratado como un paria internacional, se replegó hacia Rusia. Irak, de hecho, era un aliado vital para Saddam Hussein, para el desarrollo tanto militar como económico de Irak. Turquía se había acercado, aunque es políticamente y militarmente un aliado, o sea, un miembro de la OTAN y aliado de los Estados Unidos, económicamente, prácticamente sus niveles de negociación más altos estaban con Rusia. Se habían acercado tanto, pues, las posiciones desde el punto de vista del comercio internacional entre Turquía y Rusia, que asustaba. Tenés tres países grandes, tres países que mueven la región, que son líderes en la región. ¿Cuál es la causa que los Estados Unidos y luego venía Turquía. Entonces, ¿qué es lo que ve Occidente? O sea, nuevamente un regreso de los rusos a un área que se había retirado desde hace mucho tiempo. No, me sirve, ya ustedes están con Rusia, 2016, petróleo, gas, agua, Libia. Me sirve lo que hablamos porque quiero crear una retrospectiva en cosas que nuestros analistas nacionales, locales, olvidan. Primero es la planeación estratégica que hacen potencias como los norteamericanos, ¿verdad?, en función del control y dominio global. Prácticamente se ignora la capacidad que tienen estos y sus recursos, estas potencias. Y lo otro es la futurología de las relaciones internacionales dentro de la planeación estratégica. Entendimos que Krauss-Tamer recomendó libertad de acción, ¿verdad?, que no se vio en los 80, que el derrumbe del sistema socialista le facilitó, ¿verdad?, y que a partir de la ausencia de un enemigo que los parara, se dan a un proceso de desestabilización, por ejemplo, de Yugoslavia, que los hace el pedacito a su voluntad y surgen nuevos estados como Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, etc. Y luego surge el 9-11, que le sirve para crear una libertad de acción más y coerción de decirte, si no estás conmigo, estás contra mí, ¿verdad? Y apartarte. Aquí hay un eje del mal que es Irán, Irak, Libia y Corea del Norte, ¿verdad? Y que, como vos decís, Colin Powell, ante la ONU y ante el Consejo de Seguridad Nacional norteamericano, bien te dice, Irak tiene un programa, está desarrollando un programa, y viene todavía el primer ministro británico y dice, nuestra inteligencia ha descubierto ese programa nuclear iraquí y que es de nivel móvil y que en 45 minutos lo pueden instalar, ¿verdad? Y que eso demanda la urgencia de una estrategia de guerra preventiva que excuse su actuar estacionar desde ya en el 2003 la guerra contra Irak. Otra tendrá muerto, un país completamente fallido, de ahí el asesinato de Saddam Hussein, de ahí que surge el Estado Islámico, otro error de estos últimos años, sobre todo en el tema de Siria. Entonces, ¿qué pasa? Esa libertad de acción en política exterior norteamericana, ¿verdad?, en la conducta de esa potencia, es una de las mayores causas que le ha posibilitado no solo estar en Siria ahorita, porque ahora cuando vos mirás la libertad que tiene su socio saudí de atacar Yemen, o que tiene su socio de financiar al Estado Islámico, que ellos mismos lo están bombardeando, ¿verdad? Entonces tu socio financia al que yo estoy atacando, supuestamente. Eso es la libertad de acción. Entonces,
tenemos una nueva situación que surge en 2008 cuando Rusia choca con Grucia, con Georgia, ¿verdad? Por los Osetia del Sur y Abjasia, destruye a un ejército georgiano en semana y media, que fue construido por 10 años, a imagen y semejanza del ejército norteamericano, 2008, ¿verdad? Y dice, oye, se despertó el oso ruso. Aunque en geopolítica, vos sabés que el gran juego es una dinámica por disputa de este territorio entre el mundo anglosajón y Rusia, ¿verdad? Pero esto lo hago para recapitular. Mira, un momento, y que reconstruya el televidente que nos está viendo en el extranjero, que está dedicado aquí a nicaragüense, que está en el extranjero, que entendemos nosotros están diezmados mucho por los medios masivos de comunicación, muchos CNN, BBC, que hay que buscar cómo ellos entienden otra dimensión, que entiendan otra dimensión. Permíteme, hermano Mato, permíteme porque quiero enlazarlo con lo que acaba de terminar Salvador. Yo hablé del trasfondo de la guerra. ¿Qué hay detrás de esta guerra? Hay un interés entre dos potencias que andan estratégicamente a dominar fuentes de energía. Ok, un tema estratégico, económico, geopolítico, geográfico, porque cada quien quiere mantener los países que están aliados, pues bipolarmente esa era la Guerra Fría. Pero actualmente, si nosotros vemos, ¿cuál es la esencia mediática de la guerra de Siria? Los Estados Unidos apoyando al pueblo de Siria contra el terrorismo, el Estado Islámico. Claro, perdón. Primero, porque lo que más fundamentan es que están atacando al terrorismo y el Estado Islámico en contraposición está actuando en Siria, Irán y una serie de países. La causa primero es que los Estados Unidos financian a los rebeldes moderados contra el gobierno de Assad, que es un dictador. Ellos lo crean, pero se le va de las manos. ¿Qué es el Estado Islámico? Una fuerza creada en su momento que fue con los intereses de los Estados Unidos contra los que no estaban de acuerdo, y en su momento se le va de las manos. ¿Cómo está actuando ahora el Estado Islámico? Ahora ellos dicen atacar el terrorismo, y en eso, cuando nosotros vemos, ya es la guerra mediática. Bueno, quieren liberar Siria del dictador supuestamente político y de la situación del terrorismo. Viene Rusia, interviene y dice, no, el presidente no es dictador, y más bien la mayoría de la población dice que está de acuerdo con la política y todo el desarrollo y todo lo que ha llevado a Siria, y lo apoya, lo arma y lo defiende. Pero además de defenderlo, Rusia se mira involucrado en la lucha contra el terrorismo. Pero en la guerra mediática, ¿qué es lo que más sobresale ahorita? Los Estados Unidos supuestamente atacando a los terroristas, que al final es un ataque mediático, real, no existe. Porque cuando nosotros vemos el balance de los resultados de las acciones y operaciones militares de cada uno de los dos contra el Estado Islámico, totalmente es abismal. Es abismal, porque no vas a comparar la cantidad de ataques, resultados con lo que hace Rusia con lo que está haciendo los Estados Unidos. Entonces, esa parte última que vos explicabas, que tiene que ver con la parte mediática, mucho tiene que ver con ocultar los intereses reales que hay. Bueno, ya dije, Siria no solamente estratégicamente gas, no, es geopolítica, es una posición de fuerza de dos potencias, porque ese país antes estaba con uno y ahora el otro la quiere de alguna manera liberar, el efecto Libia. Pero el efecto Libia no es por gusto, el efecto Libia es petróleo y es agua, es posición. Ahí en África del Norte es lógico la estrategia de la posición, porque el que controle Medio Oriente y controle Asia está controlando no solamente las vías alternas de lo que estamos hablando de energía, de gas y petróleo, no, sino todo el sistema, todo. Y entonces eso es lo que está volviendo a existir en este momento contemporáneo, entre dos potencias, la hegemonía de su fuerza y dominio sobre diferentes sectores del mundo. Mira, decíamos al inicio que la crisis, las claves de la crisis había que buscarlas según los jugadores, ¿verdad? Uno de los jugadores principales que más o menos hemos estado conversando son los Estados Unidos, ¿verdad? Y sus aliados, Gran Bretaña y Francia.
básicamente. Pues. Canadá no pinta nada, pues, pero aunque solo pone armas. El otro grupo de jugadores importantes son las potencias regionales. Estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando de Turquía e Irán, y un poquito más atrás Israel. Si vos mirás, aquí hay algo muy interesante. Dos países de estos son países nucleares. Turquía e Israel son potencias nucleares. Irán está muy cerca de tener el arma nuclear, o ya la tiene, porque realmente ahí no puede. Y luego Arabia Saudita está buscando la consecución de un artefacto nuclear. Ya lo ha estado negociando con Alemania, inclusive antes lo estuvo negociando con Rusia, pero no logró nada. ¿Qué significa? Son países que están buscando hegemonía regional de cualquier manera. Pero por otro lado, saben que un país clave, pues, nuevamente clave para esto, es Siria. Siria es país que colinda prácticamente con todo ello. O sea, es tráfico de tropas en algún momento, o es santuario para ponerle, desestabilizar la frontera, o es una base muy sólida para los rusos, o sea, en un futuro muy cercano. Porque decididamente, si va a haber una salida negociada, que la tiene que haber en este año porque todas las fuerzas están agotadas, va a haber una salida en Siria, esa salida tiene que pasar a través de un acuerdo con Rusia. Y Rusia solamente se va a contentar con que le dejen en paz su base de Tartu, las bases aéreas en Latakia y las otras 2 bases aéreas, o sea, porque eso está con su plan estratégico, que es hacer, o sea, su fuerza de agua profunda, o sea, para asegurar su seguridad nacional. ¿Creerán los rusos ese cuento de que, con tal de que ustedes no respeten la base allí en Tartu, que acepta el régimen que sea? No, es que el régimen que tiene que, o sea, para que se respete un acuerdo por lo menos a los 99 años, debe ser hacia el Mediterráneo. O sea, debe ser un país, o sea, realmente democrático, o sea, donde confluya, pues. Primero, la pacificación y extracción de una fuerza beligerante extranjera que hay ahí, porque el 90%, o sea, de los 6 grupos que están ahí, o sea, están dirigidos por extranjeros o están financiados por extranjeros, están financiados, o sea, por los millonarios, o sea, de los Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, por los institutos de derecha, pues, o sea, de los Estados Unidos, por el mismo, bueno, por toda esa caterva de gente, ¿no?, que está alrededor, pues, de lo que le llaman, o se le llama, pues, las primaveras árabes, pues, que ahí han estado, pues, gravitando, con un ejército de mercenarios móvil, que lo han venido movilizando de país en país, inclusive que se ha ido tornando, y por eso debe haber... Entonces no hay nada de primavera árabe, y lo que hay es una acción planificada de desestabilización regional. Pero ¿cuál es el asunto? Ese acuerdo se va a dar, ¿por qué? Porque esa misma guerra está llegando a los ciudadanos de la metrópoli. Ya está llegando, ya llegó Francia, ha llegado Inglaterra, ha golpeado España, está golpeando varios países periféricos que no tenían nada que ver. Rusia espera el golpe, Rusia lo espera, Rusia se prepara para nuevamente rechazar un nuevo Islam o algo por el estilo. Entonces, ahí por eso Putin ahora en la ONU el año pasado de entrada le preguntó a los líderes mundiales, ¿ya se dieron cuenta del relajo que hicieron? Exactamente. Entonces, ¿cuál es el asunto? Entonces, estamos hablando que aquí hay 3 jugadores importantísimos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, Occidente, pongámosle pues que tenga, que en sus cuestiones geoestratégicas que esté de por medio el petróleo, que yo ya no lo creo mucho, ¿verdad? Gas. Los hidrocarburos, pongámosle, pues, los hidrocarburos. Sí estuvo en su momento. Sí estuvo, pero en este momento no es lo principal. Luego, las ambiciones de las potencias nacionales, de las potencias regionales, y luego, la ambición rusa también, pues, porque tampoco no es María Teresa de Calcuta, pues, estamos claros de esa cuestión. Es un país que tiene que cuidar por su integridad y por su seguridad nacional, y además por su desarrollo y su posicionamiento rural. Yo quiero que vean el mapa que vamos a montar en la pantalla. Prácticamente
al gobierno de Bashar al-Assad, ¿verdad? Al gobierno sirio, solo le queda un tercio del territorio, le quedaba antes de que entraran los rusos a actuar de manera directa con la base rápida que montaron, el traslado de más de 5 decenas de aviones de combate supersónicos y datos prácticamente asombrosos. El ejército de Siria para el 2011, ¿verdad? Cuando comenzaron los levantamientos, se componía de 320.000 hombres. Para el 2015, antes de que entraran los rusos, ya solo le quedaban 120.000 hombres. O sea, habían perdido 200.000 hombres en guerra. Es una barbaridad. Más vos que son militares, sí, claro, la podés sentir en el aire, ¿verdad? Sí. En el 2011 los sirios tenían 4.700 tanques. Para el 2015 solo tenían 1.500. Para armas de artillería tenían 3.000. Habían perdido prácticamente 2.500. Y los famosos BMP, ¿verdad? Los BTR que nosotros conocemos aquí en Nicaragua. Transportadores blindados. Sí, de 4.000, ¿verdad? Les quedaron alrededor de 2.500. O sea, lo que le montaron a ellos es una guerra completamente asombrosa. Y de no intervenir los rusos, que ese mapa de un tercio que tenía el Estado Islámico ocupado el territorio de Siria, prácticamente ha sido limpiado por completo y el gobierno de Bashar al-Assad está destruyendo tanto a los famosos rebeldes moderados que en su principio iniciaron como moderados opositores al Assad y luego se pasaron al Estado Islámico. Inclusive hay videos que lo vamos a ver así de manera rápida, donde el armamento que le están pasando a los rebeldes moderados, estos se lo llevan al Estado Islámico, claro, y se vuelve mortífero para el presidente Assad. Quiero reforzar piano. Cuando nosotros vemos y en una conferencia los Estados Unidos y plantea la situación de Siria, y entre paréntesis una situación del dictador, y justifica el por qué es necesario atacarla y destruirla, acabar y sacar al régimen de Bashar al-Assad. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese momento hay una justificación política. La del trasfondo no se ve. Acordate que esas nunca se dicen y nunca se manipulan, solamente están allí. Y por eso es que los medios jamás hablan de estos temas. Estos temas vos los escudriñás y los sacás y te das cuenta que qué es lo que está sucediendo en un país para que haya una guerra. Y vuelvo a lo mismo. A todo país que cuando se le quiere ir a usurpar sus recursos naturales o energéticos, se le tiene que causar una causa política. Y por eso nosotros vemos que cuando comenzó la guerra contra Siria, se manifestó el tema político. Vinieron los rusos, apoyaron al gobierno de Bashar al-Assad. ¿Y qué es lo que sucede? Que de repente hay un cambio de equilibrio, la balanza se cambia. La pérdida que ha tenido es el resultado que vos tenés que analizar cuando estaba solo y cuando él se mira apoyado, porque los Estados Unidos no actúa solo, es Europa, OTAN, Estados Unidos. Pero cuando vos ves la intervención rusa, contra todo pronóstico, el balance totalmente cambia. Es inclusive, si te vas a los medios de comunicación, te vas a dar cuenta y escudriñar que hay una retirada de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque ya militarmente derrotar al gobierno de Siria ya no le es factible. Y como ya no le es factible, entonces están alimentando fuerzas irregulares que lo hagan por ellos. No sacrifican tropas, medios y un sinnúmero de aspectos, que es lo que vos empatabas. Pero además de eso, nosotros tenemos que ver que verdaderamente hay una retirada. En unos medios de comunicación aparece de que ya los instructores militares estadounidenses y británicos que estaban preparando en Turquía y Jordania todas estas fuerzas irregulares
ya prácticamente ya no lo están haciendo, ya no están abasteciendo y ya se dieron cuenta que esto va a una guerra prolongada y dilatada. O sea, como se llama el programa, punto suspensivo. Exacto. Para ir cerrando, porque también tenemos otra dicotomía por ahí, el conflicto. Turquía y Rusia. Solo concluyo Los turcos le buscaron un avión. Solo concluyo con algo. Que ahora que el involucramiento de Putin, de Rusia, en la política mundial, ya no regional, como Obama había dicho, es que la potencia de Rusia y China son... No. Aquí ya no hay regionalismo, aquí es mundial. Igualmente, nosotros como Nicaragua estamos involucrados en ese nuevo juego político, entre ellos por la estrategia del canal que se va a construir en Nicaragua. Si se construye un canal en Nicaragua, lo construyen los chinos, lo van a defender fuerza, qué medio, pues nosotros, los Estados Unidos nos va a proveer, no, ¿quién? Pues China y Rusia, y lógicamente que eso va a trastocar geopolíticamente un tema muy delicado en la defensa estratégica de los Estados Unidos. Sin trasladarnos, por ejemplo, hasta ese futuro escenario, la construcción del canal y todo, Rusia per se es una potencia global. Rusia es el único país en el mundo que puede destruir por completo con su arsenal atómico a los Estados Unidos. Entonces, la mentira de la hegemonía global norteamericana, que siempre están tratando de meter, es un mito, ¿verdad? Ha sido un mito y es muy creíble para todos. Salvador, mira, hay Turquía y Rusia derribaron un avión. los Estados Unidos, decía Ibarra que se están retirando, y tiene razón. ¿Para dónde irán? Hay un retiro de las fuerzas combatientes, de alguna manera, pero hay que ver por qué, ¿verdad? O sea, Turquía se equivoca al derribar, o sea, craso error, se equivoca porque cree que con eso va a activar un poco más el accionar de la... va a agarrar más dinero de la OTAN. Y va a activar más la guerra, ¿me entendés? En función, porque realmente mira que de alguna manera el balance estratégico de la guerra pasó al ejército nacional, ¿verdad? O sea, pasó al gobierno. Apoyado por Turquía. Sin embargo, mira, los turcos hacen redes de todo. Hacen redes de los migrantes, entonces se puede hacer dinero de la guerra. Voy a hacer... No, pero eso es... pero no es el dinerito ese. Turquía tiene una visión mira, acuérdate con los migrantes. Acuérdate que hace un imperio, ¿no? Entonces, pero los Estados Unidos tienen, se les sale de control su fuerza combatiente más poderosa adentro, que no son... fuerza de posición. Sí, o sea, que es lo que ellos crearon, ¿verdad? Que es el ejército islámico, pues el Daesh. Y empiezan a golpear a sus propios, o sea, a sus propios aliados en sus propios países. Algo, o sea, que es un boomerang, ¿verdad? Y que hace que los Estados Unidos empiecen a retirar apoyo, financiamiento y nueva tecnología para combatir los aviones rusos. Que no hay nueva tecnología, que se la han estado pidiendo en mayo, ¿verdad? Turquía, sabiéndose vigilada, pues, y sabiéndose que puede de alguna manera entrar en un conflicto directo con Rusia, también deja de negociar, y al de negociar el petróleo, por ejemplo, deja de prestar su territorio para que sean entrenados las personas, les sirvan de refresco, puedan rumanos y otros grupos que están cerca de su frontera. De alguna manera, por eso la intensidad de la guerra ha bajado y por eso el gran avance y la conquista de ciudades que pasaron 2 o 3 años en manos de la fuerza enemiga del gobierno, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué significa? Hay un balance estratégico a favor, o sea, del gobierno constituido, ¿verdad? Hay un balance a favor de Rusia, hay un balance a favor de Irán. Hay un balance a favor, o sea, de la coalición Irak, Irán, Rusia. ¿A dónde conlleva esto? Nadie va a querer perder. Esto tiene que